Jo el vaig conèixer el 98 perquè jo volia començar a fer cine. Jo crec que el millor quan vols començar a fer una cosa que no controles massa és anar a intentar treballar amb els millors, i en aquest cas estem parlant de fa gairebé 30 anys, doncs un dels millors en cine fet aquí amb els temes que a mi m'agradava tocar, doncs era l'Elías Querejeta. I el 98 es complien 50 anys de la Declaració dels Drets Humans i volíem fer un documental sobre això. Després, la deriva del documental va acabar amb un que es deia L'Espalda del Mundo, que vam presentar l'any 2000 a Sant Sebastià, on vam guanyar el primer premi. Era un documental en 3 capítols: el treball infantil a Amèrica Llatina, el dret d'autodeterminació dels kurds a Turquia i la pena de mort als Estats Units. Llavors allà vaig conèixer el Fernando perquè era el que estava treballant el tema de la pena de mort als Estats Units. Jo em vaig focalitzar molt, la veritat, en que l'Elias mantingués el tema dels kurds, perquè el tema de l'autodeterminació va ser dels primers que podia saltar, però al final vam fer aquell documental del qual n'estem molt orgullosos. El Fernando llavors havia fet Família i havia fet Barrio. Jo recordo que després de Barrio vaig intentar convèncer-lo de fer una sèrie de Barrio, no el vaig acabar de convèncer, llavors de les sèries no estava de moda com ara, i llavors el que vam fer, diguem-ne, perquè vam coincidir amb afinitats sobre el que s'havia de fer en aquest món, amb el que era necessari, amb el que és el compromís, doncs vam començar a treballar amb Los lunes al sol i jo crec que hem fet 6 pel·lícules i molta més activitat al voltant. El tema d'avui que ell vol explicar és d'on surten les històries, com surten i tal. El que sí vull remarcar més enllà de... Si mireu la trajectòria que hem fet els dos, doncs bé, Los lunes, que parlava de l'atur, Princesa parlava de la prostitució, Amador, que parlava de la immigració, Un día perfecto, que parlava del treball de les ONGs a situacions de conflicte, El buen patrón, que com que és l'última, i espero que l'hagueu vist, no cal explicar-la massa, però El buen patrón, per exemple, és un dels millors exemples de com el Fernando és capaç de descomposar la personalitat que després li dona als personatges. Jo vaig estar molt impactat fa molts anys, encara que a algú li pugui semblar mentida, pel John le Carré. John le Carré no fa llibres d'espies. John le Carré, sobretot abans, amb Sastre, Calderero, Soldado, Espía, el que feia era una introspecció en profunditat dels personatges que a mi em deixava molt impressionat. I jo crec que el Fernando representa això, la capacitat de, a vegades amb ironia, però sobretot amb molt de drama, perquè malauradament la vida que intentem retratar a les nostres pel·lícules vol ser un reflex de la realitat, i la realitat d'alegria, alegria de la veritat, doncs poca. Llavors és capaç de fer aquest lligam entre la profunditat dels personatges sense que la gent pensi que està veient una pel·lícula d'art i assaig. La ironia i la posar sobre la taula els problemes, potser no les solucions, però les solucions sempre són complicades. Quan ens vam conèixer jo tenia cabell, ell no tenia canes, i després de 26 anys, doncs, a més de treballar conjuntament, doncs som amics, la qual cosa sempre és d'agrair en aquest món cruel, en general, del que vivim, i el món del cinema, que encara és més cruel que el que pot semblar el món en general. Y he hablado bien de ti, por tanto, ahora te toca culminar las expectativas que nos han acompañado durante estos más de 25 años. Ahora hay que estar a la altura de las palabras de Jaume. Bueno, nada, de todo lo que ha contado, que es verdad que me ha hecho irme a muchos momentos anteriores de la colaboración. Es todo cierto lo que ha contado, esto es lo primero
No, y bueno, que es un viaje ya largo de muchos años, de 20, de 20 y tantos años, desde aquel primer trabajo, La espalda del mundo, del que he hablado, ese documental. Y la verdad es que, bueno, yo a veces digo que no es habitual en la industria del cine pues que las relaciones de trabajo, de camaradería, de colaboración duren tanto, porque es una industria complicada, ¿no? Y es muy fácil que los proyectos se compliquen y que cuando a veces no funcionan bien, pues la gente salga enfadada. Bueno, no es el caso, ¿no? La verdad es que es inhabitual y es un placer pues haber tenido una relación tan larga de trabajo, ¿no? Tenerla con Jaume y con... Entonces, bueno, a partir de ahí, yo sí quería hablaros un poco de eso, de dónde salen las historias, ¿no? He tenido ese valor, ese arrojo, porque es bastante indefinible a la vez, ¿no? Justo por eso quería hablar de ello en los próximos minutos. Espero no excederme mucho, como en los rodajes, si no, Jaume me regañará. Sí, això és una guerra eterna. Sí. Me he traído reloj, que no lo hago nunca, para intentar no... En los rodajes tampoco lo llevo, pero me lo he traído para intentar no extenderme demasiado. Pero sí quería, decía, hablaros de esto, ¿no? Del origen de las historias. ¿Por qué? Porque es la pregunta que a uno le hacen más, ¿no? Cuando has hecho una película, un trabajo, ya sean los amigos, por supuesto, en las entrevistas, ¿no? Muy a menudo los periodistas, pues siempre esa pregunta, ¿de dónde sale esta historia, ¿no? ¿Por qué querías contar esta historia? Está ahí entre las primeras, ¿no? Y siempre es complicada de contestar, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, matricular una historia, es decir, establecer cuál es su lugar de nacimiento. Pocas veces se te aparece una historia completa o casi completa, así como un milagro, ¿no? Sobre una repisa de una mesa y dices, la voy a contar, ¿no? Es muy inhabitual. Suelen tener muchos puntos de partida, ¿no? Yo en el título de la charla, de la conferencia, pues menciono, quería que estuvieran las palabras ficción y realidad, ¿no? Porque al final son los dos grandes terrenos de los que surgen, ¿no? Para mí la realidad es muy importante, me interesa mucho, creo que eso es algo que está en todas las películas que hemos hecho y me interesa mucho, pero a veces me gusta explicar o matizar que me interesa mucho como pista de despegue, ¿no? Como lugar del que partir y lugar al que llegar, ¿no? Pero que en ese proceso, para mí es muy importante esa otra palabra, que es ficción, que es una palabra que me gusta mucho y que tiene que ver con la capacidad, con el placer de inventar, de fabular, de imaginar, ¿no? Es decir, me parece que muchas veces esa otra parte del trabajo hace que uno pueda contar la realidad de una manera, ¿no? que trascienda lo coyuntural y los hechos de los que estás hablando y que de esa forma pues, alcancen a la gente, no solamente a su cabeza, como si fuera un ensayo, sino también a la emoción, que al final es lo más importante, y si no hay emoción, creo que no hay ficción, no hay cine al menos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, son al final historias que se apoyan en los dos lados para mí, ¿no? A mí me gusta pensar que nacen en esa frontera entre ficción y realidad y que unas se apoyan más en un lado y otras se apoyan más en el otro, ¿no? Y a través de ese trabajo enseguida surgen los personajes, que me parece como la tercera palabra importante, aunque no esté ahí, que muchas veces tienen un pie en la ficción, otro en la realidad. A veces parto de personas reales, a veces y trabajas sobre ellas, ¿no? A veces es una mezcla de distintas personas y trabajas sobre ellas y sin esos personajes realmente no hay historia, ¿no? Es decir, en la medida en la que algo que se te ocurre no te regale inmediatamente unos personajes de los que enamorarte, a los que perseguir, es muy difícil que eso vaya a terminar siendo una película, ¿no? Y terminando en las pantallas de los cines, ¿no? Decía que casi nunca aparecen en un lugar único, ¿no? Muchas veces cuando me preguntan, es verdad que cómo sucede, ¿no? Hay un momento determinado en el que ves o escuchas algo, o conoces a alguien, o te cuentan una historia, o lees una noticia, y si hay una intuición que te dice esto es interesante, ¿no? Hay algo aquí que se conecta con algo de lo que quiero hablar y aquí podría llegar a ver una película, pero no la ves en ese momento. Lo que sí sucede es que lo que te interesa se queda ahí, en algún lugar, y a lo mejor 2, 3 años más tarde, o 10, aparece otra cosa, ¿no? O alguien te hace otro comentario, o conoces a otra persona y dices, esto tiene que ver con aquello, ¿no? Que yo hace 10 años leí o me pasó. Y finalmente hay una tercera cosa que sucede 2 años más tarde y ahí ya, de repente, en esa conexión, en esa asociación de ideas al final, ¿no? Que creo que es la explicación más sencilla, ¿no? Las historias aparecen por asociación casi siempre, ¿no? En esa asociación de ideas es donde dices, de aquí puedo extraer una película, ¿no? Aquí creo que hay una película, ¿no? Y comienzas a trabajar sobre ellas. Es una imagen un poco simple, pero para mí se asemeja más como a un río que al final alimentan pues, distintos afluentes que son cada una de esas pues, imágenes o personas o fuentes de la realidad que han ido alimentándolo, ¿no? Y cuando ya sientes que tiene el caudal suficiente es cuando dices esto
quizá es una película, ¿no? Entonces hay que escribirla. O sea, el trabajo empieza ahí realmente, ¿no? Pero si sientes que el caudal es suficiente, ¿no? para hacer una película, ¿no? Entonces quería a través de... Yo, yo descubrí contigo y con Buddy que tenéis un cajón, ¿no? Sí. Y en ese cajón pues hay medio guiones, retales de noticias y cosas de esas, ¿no? Que engarzar con lo que explicabas, ¿no? Que tenéis una especie de almacén mental y material donde alimentáis en el tiempo historias que, como decías al principio, no las ves, ¿no? Pero que hay un reflejo ahí de algo. Sí, hay algo ahí, ¿no? Hay como un semillero, efectivamente, que igual no has terminado de entender, pero que quizás sucederá un día, ¿no? Es así, eso... Los guionistas usamos mucho esta expresión, la expresión de tener cajón, ¿no? De tener muchas historias no necesariamente concluidas, ni que sabes cómo van a ser, pero sí que te interesa explorar, ¿no? Eso me pasa mucho, pasa a veces con recortes, pero también hay que decir que las mejores son aquellas que tienes a veces cosas guardadas, recortes, efectivamente, pero hay algunas que no tienes necesidad de abrir el cajón, que cada año y medio, cada 2 años tocan a tu puerta, ¿no? Y dicen, estoy aquí esperando, ¿no? a que me hagas un hueco para contar esta historia, ¿no? Esas son las mejores normalmente, ¿no? Eso me está pasando ahora en un proceso de escritura que tengo en marcha con algo que lleva en mi cabeza desde hace, creo que 20 años, ¿no? Y ahora estoy ya, bueno, está escrita y estoy dándole forma finalmente, ¿no? 20 años después. Esto me pasa mucho, ahora lo voy a explicar, ¿no? Yo para contarlo quiero hablaros como del origen de 3 películas que he hecho que de alguna manera son muy diferentes entre sí, ¿no? Espero, si las habéis visto, todo esto será más fácil, pero si no, voy a intentar contarlo de manera que no sea necesario, ¿no? Dándoos un poquito de contexto, ¿no? Pero contradiciendo todo lo que he dicho hasta ahora, la última película que hemos hecho, que es El buen patrón, precisamente, esta sí tiene un punto de partida mucho más claro, ¿no? Mucho más concreto. Sucede en un momento determinado, digo la aparición de la historia, ¿no? Ese primer momento. Y es en un tren volviendo del sur de España, de Sevilla, creo que era hacia Madrid. Y ahí hay una persona, que es alguien que conozco, que tiene una fábrica, como el buen patrón del título de la película, y entonces me viene contando algo que le está pasando en la fábrica. Es una fábrica de muebles y me viene contando algo que sucede con el responsable de la fábrica, que es que está atravesando problemas sentimentales con su pareja y eso hace que esté mal y que esté cometiendo muchos errores que afectan a la producción de la fábrica, ¿no? Entonces él me cuenta que está muy preocupado con este tema, porque claro, la producción de la fábrica se está resintiendo y entonces él está intentando, le considera un amigo, ¿no? Y entonces está intentando echarle una mano en sus relaciones sentimentales. Me dice, no, pues yo le presento a amigas para ver si se enamora otra vez, ¿no? Entonces me lo cuenta y me parece una historia muy inverosímil. Le digo, ¿de verdad estás haciendo eso? O sea, es como... O sea, al final está intentando arreglar la vida sentimental de una persona para que su fábrica funcione mejor, ¿no? Y entonces en ese momento concreto, a los 20 minutos de conversación, aparece el buen patrón en mi cabeza, casi en todo su esplendor ya, ¿no? Porque pienso, qué gran historia la de un tipo que hace esto, pero no solo hace esto, es decir, ahí también la apuesta es llevar esa idea, pues darle 5 vueltas de tuerca más, ¿no? Es decir, es alguien que efectivamente se mete en la vida de sus trabajadores. Esa es la película, para los que hayan visto, para los que no, cuando la vean pronto, espero. Es alguien que se mete en la vida personal y sentimental de sus trabajadores para que su fábrica funcione bien, ¿no? Entonces, intuí que ahí había mucha comedia, que esto es algo que me gusta mucho, sátira más bien, pero también que permitía hablar de, bueno, pues de un mercado laboral muy deteriorado, donde las relaciones dentro de las empresas a veces son un desastre y los equilibrios y los desequilibrios, sobre todo de poder, hacen que todo aquello pues sea pues muy precario, ¿no? De manera que ese es el origen, ¿no? Inmediatamente la idea me regala 2 cosas, ¿no? Que es el contexto en el que sucede, que es una fábrica, pero muy rápido también, en las primeras notas que tomo, decido que es una fábrica de básculas industriales, de balanzas al fin, ¿no? Porque cambio los muebles por básculas, porque ese es el contexto, ¿no? Es como el paisaje de la historia, que a menudo tiene un valor simbólico también en lo que estás contando, y de esa manera pues yo quería hablar de eso, ¿no? De un lugar donde se fabrican básculas, porque al final la historia habla de lo que he mencionado, ¿no? De los desequilibrios de poder y de la injusticia también, ¿no? Y todo eso está representado en la balanza, ¿no? Es el símbolo de la justicia y inmediatamente lleva a su vez a la idea de que en la puerta de la fábrica hay una balanza, que es la primera que fabricaron, que está descompensada y que no consiguen en ningún momento enderezarla, ¿no? Como una metáfora bastante simple y directa del desequilibrio que hay en las relaciones laborales dentro de esa empresa, ¿no? Y junto con el contexto, pues inmediatamente aparece también una estructura dramática, que por otra parte es
es casi un clásico, ¿no? Se me ocurre que que están pendientes de una comisión, de que va a suceder en una semana, 10 días, que todo tiene que ser perfecto, y eso lo que hace inmediatamente es añadirle un mecanismo de cuenta atrás a la historia, ¿no? Me permite concentrar la historia en 7 días y que son los 7 días en los que él tiene que devolver el equilibrio a la empresa, ¿no? Cuando ve que todo se le escapa de las manos. Entonces esas 3 cosas suceden muy rápido y escribo 20 páginas conteniendo todo esto. Esto es es en el momento de la crisis de una de ellas, en el año 2010, 2011. Escribo esas 20 páginas y como estamos ya en otros proyectos y en otras aventuras, pues las dejo en un cajón, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y es verdad que ahí pasan unos cuantos años, quizá 8, 9, en los que otra vez la realidad alimenta esa historia, ¿no? Durante ese tiempo van apareciendo nuevos inputs y cosas que me van ayudando como a mejorar esa historia, pero sobre todo en ese proceso hay 2 o 3 reformas laborales de distintos gobiernos que yo cuando las escucho y las leo me parecen un paso más en la línea de la precarización de los derechos de los trabajadores. Todo eso desde la realidad otra vez te indigna, te molesta, es algo que también quieres contar, ¿no? Y te empuja a hacer finalmente la película, ¿no? Y eso es lo que hace que unos años más tarde pues pongamos ya en pie la producción del Buen Patrón, que yo creo que es en el año 2017, 2018. Y de manera que, que al final el último empujón y la última pátina a la historia pues viene otra vez dada por la realidad, ¿no? Es como que empieza en la realidad, pasa por un trabajo de ficción, de elaboración, de fabulación, y casi siempre es así, ¿no? Y casi siempre la última vuelta de tuerca pues tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero ya digo, esta es la excepción, no quería dejar de contarla porque es excepcional que todo esto sea tan rápido y sobre todo que ya algo que te pasa o que vives o que te cuentan, veas cómo la historia se despliega delante de ti casi hasta el final, ¿no? No es cierto porque cambié el final en esos 10 años, incluso en los últimos 2 años cambié el final y me gusta más el que tiene la película ahora que el que tenía, pero realmente es poco habitual, ¿no? Decía que de pronto en un momento determinado aquello se extienda y digas, bueno, la veo casi hasta el final, ¿no? O sea, Luego es muy importante también que el proceso de escritura te lleve al final. Es decir, para mí es muy importante no tener el final predeterminado cuando empiezo a escribir, sino que la película y los personajes, sobre todo, que hablaré de ellos porque al final decía que son lo más importante, te lleven hasta ese final, ¿no? Es como alcanzar el final un poco de su mano, ¿no? Entonces, frente a esto, casi como contraejemplo, ¿no? Pues quería mencionar otro proceso de trabajo diferente. También un poco, a mí me ha pasado una vez solo, lo he hecho solo una vez, un poco inhabitual en mí, que es cuando partes de una ficción previa, es decir, de un trabajo previo de creación de otra persona, cuando haces una adaptación literaria, ¿no? Que es una película que hicimos, Un día perfecto, la película de 2014, creo, ¿no? O 2015. 15. Bueno, 15. Sí, estreno, ¿no? Entonces, decía, es un proceso muy diferente, ¿no? Porque en este caso parto de una novela, es la única vez he hecho 8 películas de ficción, y creo que es la primera vez que parto de material original, ¿no? Entonces, para mí también eso siempre es divertido porque tiene algo de aprendizaje, ¿no? Es como esto cómo es, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Entonces, en este caso, ya digo, las fuentes son, por un lado está esa ficción previa, que es un libro de Paula Farias, que ella es una trabajadora humanitaria. El libro se llama Déjate llover, era el título del libro. Por otro lado está la realidad, como decía, ¿no? De vuelta, que a menudo la consigues o te acercas a ella a través del trabajo de documentación, que es muy importante también y del que hablaré refiriéndome los lunes al sol. Pero en este caso la documentación la había hecho de manera casi inconsciente, la había hecho sin objetivo, ¿no? Que es a través de varios documentales que ya había hecho en este momento para distintas ONGs en distintas zonas de conflicto donde ellos trabajaban, ¿no? En particular, uno muy importante para esta película que había hecho en el año 95 en los Balcanes, era el último año de la guerra de Bosnia, y en febrero del 95 estuve allí con un pequeño equipo durante un mes trabajando con trabajadores humanitarios y con refugiados sobre todo, ¿no? Desplazados en realidad, porque eran desplazados internos, ¿no? En el conflicto. Y de nuevo la tercera pata son los personajes, ¿no? El tercer pie para esta historia son los personajes, ¿no? Que en este caso, quizás un poco excepcional, para mí era muy importante que estuvieran vinculados, o sea, son personajes que representan el tema del que quería hablar, ¿no? Que es el trabajo humanitario, precisamente, ¿no? Pues por varias razones. Primero por una razón de admiración hacia el trabajo que hacen, que esto es muy importante, ¿no? Esto siempre es bueno, trabajar sobre algo que te genera ese tipo de emoción o de admiración, ¿no? Esto es una cosa que decía John Steinbeck, el autor de Las uvas de la ira. Él decía, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, él en su discurso de aceptación dijo algo así como que el escritor estaba obligado a celebrar la probada capacidad del hombre pues, para la solidaridad, para el amor y para la dignidad en la derrota, ¿no?
Y esto siempre ayuda, es decir, si piensas así, digamos, es de mucha ayuda, ¿no? Porque eso te va a ayudar también como a sostener la tensión creativa durante los 2, 3, 4 años que te va a costar hacer una película. Si no te importa de lo que estás hablando, es muy fácil que en varios puntos del trayecto digas, bueno, tiro la toalla porque esto es complicado, porque realmente es complicado, ¿no? Poner en pie una película. Entonces, ya digo, esa idea de admiración hacia ellos era muy importante y también la sensación de que se había hablado poco, ¿no? De ese tema, que es un tema que en las noticias ocupa mucho tiempo, que permanentemente ahora mismo, pues, en todos los conflictos que hay, pero en particular en el de Gaza, mueren, que es una cosa que ellos mismos me decían, ¿no? Esto hace 20 años no pasaba, ahora son objetivo militar, ¿no? Son directamente... Y eso hace 20, 30 años tenían mucho más respeto, ¿no? De todos los bandos en conflicto. Eso hoy no sucede, ¿no? Y directamente se les toma de rehenes, se les marca como objetivos, ¿no? Y bueno, decía que es algo de los que en la ficción sentía que se había hablado muy poco, ¿no? Pero bueno, por desglosar un poco esto, ¿no? En cuanto, si lo puedo desglosar, que igual no, en cuanto al libro, para mí era la primera vez que trabajaba sobre una ficción ajena, decía, ¿no? Y ¿cómo siento yo que es eso, ¿no? Para mí, o sea, ¿qué necesitas encontrar en un libro para que realmente digas, me interesa mucho esta historia, que no es mía, y quiero trabajar sobre ella, ¿no? Pues son varias cosas, ¿no? Hay una importante que es sentir una cierta afinidad por supuesto, con la voz del autor del libro, ¿no? Cosa que pasaba con Paula Farias, ¿no? Ella es una trabajadora humanitaria que tiene toda la experiencia del mundo en conflictos como estos, pero además ella tiene una voz como autora, ¿no? O sea, es una narradora, no es alguien contando su experiencia como trabajador humanitario, ¿no? Ella fabula, ¿no? Que es de lo que hablaba al principio. Ella inventa, ¿no? Y de hecho, ese libro tiene un halo poético y reflexivo que es para mí lo más valioso del libro, ¿no? Justo esa parte, gustándome mucho, es la que yo menos podía utilizar, porque lo reflexivo y lo poético tiene muy mala traducción a imágenes, ¿no? Es decir, había que transformar esas reflexiones, que eran muy valiosas, en acción. Ese era mi trabajo, ¿no? Al final, en un guión, no sé quién decía, creo que era García Márquez, de hecho, que todo tiene que ser fotografiable. Lo que escribas en el guión, alguien tiene que poder llegar y fotografiarlo. No puede ser tan abstracto que digas, sí, muy bien, ¿esto cómo se rueda, no? ¿Esto cómo se...? Entonces, en ese libro pasaba, de manera que tuve que convertir buena parte de esa zona más reflexiva del libro en acción, que en realidad el pretexto, bueno, para los que la hayáis visto, tiene que ver con la búsqueda de una cuerda que les va a ayudar a sacar un cadáver de un pozo. Entonces sentí que toda la película debía girar alrededor de esa búsqueda de esa cuerda, ¿no? Y sobre todo de la imposibilidad de conseguirla, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mito de Sísifo y con una cosa que repiten mucho los trabajadores humanitarios, ¿no? Que en realidad su mayor enemigo es la frustración, ¿no? No es un bando, no es otro, es la frustración de ver que muchas veces no puedes hacer nada, ¿no? O puedes hacer muy poco porque te limitan, no puedes salir, no te dejan, no tienen... Entonces, bueno, todo eso sentía que siendo acción sí representaba eso que era importante para ellos, ¿no? Pero bueno, hablaba de la afinidad con la voz de la autora en este caso, pero luego hay otra cosa para mí todavía más importante, que es que lo que busco en un libro, lo que más bien he encontrado en un libro, me ha pasado una vez, es que sea inspirador, ¿no? O sea, que leyéndolo te haga regalos, te regale imágenes, te regale secuencias, personajes, ¿no? Es decir, yo creo que uno no busca un libro muy bueno para convertirlo en una película. Uno busca un libro, ojalá muy bueno, pero sobre todo que te inspire, que te haga pues eso, encontrar nuevas ideas, ¿no? Eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Sí, porque si no creo que se podría convertir en un simple ejercicio de traducción, ¿no? Voy a traducir este libro a imágenes, ¿no? Voy a convertir un lenguaje literario en un lenguaje audiovisual. Y eso es muy aburrido. Eso es, o sea, para alguien que inventa y que crea historias, al menos para mí, es muy aburrido, ¿no? O sea, lo que tú quieres es trabajar sobre esa idea y bueno, esto no es algo que persigas, es algo que sucede, ¿no? Y eso es lo que me estimula a la hora de decir, quiero convertir este libro en una película, ¿no? Que la base me gusta mucho, el pretexto argumental me gustaba mucho. Hay muchos giros narrativos en la novela que están en el libro, pero sobre todo regalaba la posibilidad de inventar más, ¿no? Y eso es lo que hace que el proceso sea divertido. Y si el proceso no es divertido, si no hay invención, si no hay otra vez fabulación y no trabajas también con la imaginación, el proceso va a ser muy aburrido, ¿no? A mí me pasa con algunas adaptaciones literarias que pueden ser muy buenas películas, pero si son muy literales al libro, me aburren mucho, ¿no? O sea, me pasó ahí una novela que me encantaba, me encanta, ¿no? Sostiene Pereira, ¿no? Un libro de Tabucchi que habréis leído. Me acuerdo de La carretera de Cormac McCarthy, también son películas que he empezado a ver con ganas porque me han gustado mucho los libros y eran iguales que el libro, ¿no? Y a la media hora decía, esto no me interesa mucho, ¿no? Me gusta más cuando es una adaptación libre, ¿no? Ese sería el tercer aspecto, ¿no? A la hora de enfrentar la adaptación de un libro, que es otorgarse uno a sí mismo esa libertad creativa, ¿no? Y en ese sentido, perderle el respeto al autor, ¿no? Es decir, no
no escribir maniatado o no inventar maniatado por qué va a decir el autor el día que vea la película, ¿no? El día que vaya al estreno y a veces ha pasado mucho, que luego van por los platos de televisión abominando de la película, ¿no? Yo siempre digo, ¿pero por qué lo hacen? Que no vendan los derechos, ¿no? Es facilísimo, o sea, tú no los vendes y así no. O sea, tienes que entender que al final una adaptación es un trabajo de creación, y que va a respetar tu trabajo hasta un punto, ¿no? Nos están enseñando. Nos están diciendo que tenemos que terminar. Yo sabía que iba a pasar las dos cosas. Bueno, no, ¿Cómo me iba a decir? Ve Bueno, los lunes, ¿no? por terminar con esa parte de la adaptación, pues eso, ¿no? Que tiene uno que otorgarse esa libertad. Y quería, por último, terminar ya con el tema de los personajes, que decía que era como la tercera pata para mí en todo esto, y que para mí son como la base de mi trabajo, ¿no? O sea, que ya o sea, hay como esta tensión entre trama o personajes que es más importante, ¿no? Yo creo que muy rápido entendí que para mí lo más importante eran los personajes, que uno tiene que trabajar de la mano de ellos, ¿no? Y que sean ellos los que te conduzcan, lo dicho, ya hasta el final de la historia, ¿no? Este fue el caso de Los lunes al sol, ¿no? Que es una película en la que Ignacio del Moral y yo empezamos a trabajar pensando que queríamos contar una historia determinada, pero en su proceso los personajes nos llevaron por otro camino, ¿no? Es una historia larga que no voy a contar, pero en ese proceso fue muy relevante la documentación, ¿no? La documentación lo que hizo fue alimentarnos no de información, sino de emoción realmente, ¿no? O sea, hablar con gente que estaba viviendo la misma situación que vivían los trabajadores de Los lunes al sol, situación de desempleo, nos ayudó a trabajar desde ahí, ¿no? No desde la información de cómo es una situación de cierre de un astillero, sino desde la emoción con la que la explicaban aquellos trabajadores, ¿no? Bueno, todo eso llegó hasta la película y eso está hoy en Los lunes al sol. Al final se trata de establecer un vínculo con tus personajes, porque siempre digo, ¿no? Si tú como autor no estableces ese vínculo emocional, ¿cómo vas a pretender que lo establezca luego el espectador, ¿no? Es la única manera. Entonces, por terminar, termino con una reflexión en este sentido, que en realidad no es ni siquiera de un guionista ni de un director, sino de un fotógrafo. Siempre cuando la escuché lo entendí todo. Él es Robert Capa, el fotógrafo de guerra. Estuvo en la Guerra de España y luego en la Segunda Guerra Mundial y en muchos más conflictos en Camboya. Y una vez escuché que él, dando una conferencia en una universidad norteamericana sobre fotografía, finalmente era un fotógrafo, hablaban de unos retratos que él hizo en la Guerra de España, en Barcelona precisamente, en el homenaje de despedida a las brigadas internacionales. Fue el año 37 y esos son unos retratos muy emocionantes. Y en aquella universidad son espectaculares, ¿no? Y en esa universidad algún alumno le preguntó cuál es la técnica, ¿no? Cómo hay que acercarse mucho, hay que estar lejos, hay que usar una lente larga, hay que usar una lente corta. ¿Cómo se hace, ¿no? Para hacer estas fotografías? Y Robert Capa respondió, es muy sencillo, quererlos mucho, ¿no? Esa es la técnica para hacer. Y yo eso lo traslado un poco al trabajo de ficción y de creación literaria y cinematográfica, y al final creo que es la base para que las cosas salgan bien, ¿no? Tener ese tipo de relación con tus personajes.